Estamos contentos porque muchos hermanos que el sábado pasado andaban por algunos lugares están ya de regreso, y en una manera especial me alegra ver a los hermanos Vizcarra. Ellos son los nuevos miembros de la iglesia New Hall. ¿Quieren ponerse de pie, hermano Vizcarra? Así que la secretaria puede ponerse en contacto. Bienvenidos, queridos. Me alegra, hermanos, iba a decir viejos amigos, no, amigos viejos, no, ¿cómo es? Como quede mejor, pero nos conocemos de hace muchos años y me da mucho gusto de saber que ellos se vienen a quedar con nosotros aquí ya como miembros de la iglesia. Y espero solamente que si hay alguno que está sentado y quiere participar allí del coro, venga esta tarde a las 3 de la tarde. Queremos ver todavía ese coro un poquitito, está bueno, pero queremos verlo mejor todavía. En esta mañana hemos titulado el tema El ultimátum de Dios. Creo que sabemos lo que es el ultimátum, ¿verdad? Especialmente utilizamos ese término en la guerra, en conflictos, donde se le da el último aviso, la última oportunidad, y allí no hay más. Hermanos, Dios tiene también su ultimátum. Y la sierva de Dios nos dice que Apocalipsis 14 es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Y nos dice, todavía no se entiende plenamente, pero va a llegar el día en que lo vamos a entender. Así que, hermanos, yo estoy procurando entenderlo, y estoy procurando que llegue ese día en el cual podamos entenderlo, como dice la hermana Juay, ampliamente. Capítulo 14, hermanos, es serio, es el ultimátum de Dios. Es el mensaje que no les gusta a muchos predicar. Les gusta predicar, diríamos, cosas más suaves, cosas más agradables. Yo hablo con mis colegas, mis compañeros de trabajo, y a veces me dicen, yo te admiro porque tú le das duro. Y la gente no se va, dice. Si yo hiciera como tú haces, se me van todos, dice. Así que yo tengo que ser suavecito. Y no me lo dicen, lo confiesan. Yo no puedo predicar eso. Tengo que predicar suavecito para que nadie se moleste. Hermanos, estoy cumpliendo 60 años de pastor, no de edad. De edad tengo 65. Pero son de predicador, son 60 años predicando el Evangelio. Hermanos, es una vida. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, 60 años predicando el Evangelio? No hay pastores, hermanos, todos se jubilan a los 40 años, se retiran y se van allí a pasar la vida. Y todos me dicen, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir dando lata? Mi compañero dice, ya es hora que descanses, es hora que te relajes, es hora que te tomes la vida suave. Hermano, yo me la tomo la vida suave, pero me la tomo, hermanos, y en esta mañana vamos a predicar lo que dice Apocalipsis. Vi otro ángel volar por medio del cielo que tenía, ¿qué cosa? ¿Qué evangelio? Dice el evangelio eterno. Ajá. Quiere decir que ese evangelio, hermano, no ha cambiado. Y quiere decir que ese evangelio, hermano, no cambia. Lo que cambia son los predicadores que cambian y tienen otro mensaje. Y vamos a hablar, hermanos, en una manera muy, muy clara. Y aquel que no me conoce, me va a conocer aquí, terminar aquí esta mañana. Pero, hermanos, encontramos que es interesante. Y yo quiero, porque a veces, hermanos, leemos la Biblia y no la entendemos. Hemos estudiado capítulo 13 de Apocalipsis. Y allí, hermanos, está la bestia, y está la imagen de la bestia, y está la amenaza de muerte, y allí que hay que adorar a la imagen de la bestia, y si no, hermanos, la cosa se pone seria. Así que capítulo 13 es una amenaza de adorar a esa bestia, de lo contrario la cosa va a ir mal. Ahora, después de eso aparece Apocalipsis 14 con el mensaje de los 3 ángeles. Y después de eso viene la hora del juicio, viene, hermanos, allí el final. Así que noten ustedes el punto estratégico en el cual Dios ha colocado estos mensajes. Ante primero la amenaza de la bestia de adorarla, y luego aquí el mensaje de los ángeles como una amonestación final, y luego inmediatamente viene la parte final, viene el juicio, viene el fin de todas las cosas. Tremendo, hermanos. Dios sabe las cosas, Dios dirigió al apóstol San Juan y allí colocó, hermanos, en ese punto estratégico el mensaje que comenzamos a analizarlo aquí esta mañana. Dice, vi volar otro ángel. Si dice otro, quiere decir que antes hubo ¿qué cosa?
o algún otro, porque dice otro, quiere decir que estuvo allí. Y vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 10, y el versículo 5 y el versículo 6 y 7, encontramos ese otro ángel. Y ese otro ángel está parado con un pie en la tierra, con otro pie en el mar y con la mano hacia el cielo, diciendo: esto es universal, esto es completo, es para todo el mundo. Y ahora aparece este otro ángel de Apocalipsis 14. Y este otro ángel también tiene, hermanos, un mensaje para todo el mundo. Dice: ¿por qué cosa? Vi otro ángel volar por el cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Dónde? A todo el mundo. Hermano, no va a quedar rincón a oscuras sin el pleno conocimiento de este evangelio eterno. Ahora, ¿por qué dice el evangelio eterno? Y hermanos, si vamos a hacer un estudio muy serio esta mañana, vayamos primeramente a 2 de Corintios, el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Y aquellos que no adquieren porque no les interesa o no quieren el DVD, hermanos, van a tener que tener un lápiz bien apuntado, bien afiladito, y un papel, porque vamos a dar, hermanos, un montón de versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque este tema, hermanos, nos llevaría una semana entera, solamente esta partecita de acá. Dijimos al principio, cuando comenzamos el Apocalipsis, que el Apocalipsis, hermanos, era el resumen ¿de qué? De toda la Biblia, y que íbamos a ir pasando por la Biblia entera, y al terminar estos estudios, prácticamente podríamos decir que conocemos la Biblia entera. Y hermanos, ya esta mañana vamos a ver la gran cantidad de relación que tiene estos versículos con el resto de toda la Biblia. Allí dijimos 2 de Corintios, el capítulo 11, y veamos allí lo que nos dice el apóstol San Pablo. Apocalipsis 11, el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Hermanos, hay algunos que se van a predicar, ¿qué cosa? A otro Jesús. Es una advertencia del apóstol. Dice: a otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. ¿Qué cosa? Que el que habéis aceptado. ¿Qué cosa? Bien lo toleréis. Quiere decir, hermanos, que hay algunos que van a predicar a otro Jesús y hay otros que van a predicar, ¿qué cosa? Otro evangelio. Pero este ángel dice que tiene, ¿qué cosa? El evangelio eterno, no es otro, es el evangelio eterno. Veamos allí en Gálatas el capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos, hermanos, a utilizar esta mañana, no vamos a leerlo porque no tenemos tiempo, pero sí vamos a mencionar una tremenda cantidad de versículos que tienen relación con esto. Gálatas capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Estoy maravillado, dice el apóstol San Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, notemos, está hablando a los cristianos, está hablando, diríamos hoy, a los adventistas de New Hall. Y dice, ¿qué cosa? Estoy maravillado. ¿De qué? De que aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro. Hermanos, yo quiero que prestemos mucha atención porque este es un mensaje, hermano, tremendo. Y si no lo captamos, hermanos, aquí está en juego tu vida eterna y mi vida eterna. Posiblemente es el sermón de mayor trascendencia que podamos escuchar, hermanos, sacado de la palabra de Dios. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, es tremendo esto, ¿verdad? Y sigue diciendo ahora, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué cosa? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, esto es tremendo. Hermanos, es una advertencia seria. Dice, hay muchos que están predicando, ¿qué cosa?
otro evangelio, no que lo haya, sino que están pervirtiendo el evangelio. Pero aquí aparece un ángel que está, ¿qué cosa, hermanos? Con el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno tiene una relación directa con el fin de la historia de este mundo. Porque el Señor Jesús en Mateo 24:14 dijo, será predicado este evangelio y entonces ¿qué cosa? Entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Y ahora este evangelio eterno de Apocalipsis 14 también, hermanos, nos conecta en forma directa con el fin. Por lo tanto, hermanos, esto es de la mayor seriedad. Esto no es para juego. Esto no es, hermanos, para predicar otro evangelio. Esto no es para pervertir el evangelio. Es para predicar el evangelio puro, el evangelio eterno. Y hermanos, si vuelvo a repetir, no es fácil. Se los confieso que no es fácil. Yo, hermanos, no tengo miedo, pero hay muchos pastores que tienen miedo. Tienen miedo porque el miembro no va a aguantar un mensaje tan directo, tan fuerte. Entonces hay que suavizarlo un poquitito. Y al suavizarlo, hermanos, lo estamos pervirtiendo. Estamos, hermanos, vendiendo leche no pura, sino que le ponemos, ¿qué cosa? Un poquito de agua, lo diluimos. Ese evangelio eterno no es, hermanos, el que la palabra de Dios nos está predicando. Ese evangelio eterno, hermanos, intensifica el evangelio que el Señor Jesús predicó. Cuando allí nos dice en una manera muy clara el Señor Jesús en Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿qué? El reino de Dios se ha acercado. Y este mensaje de Apocalipsis 14 nos está enfrentando con el fin de la historia del planeta. Y tú y yo podemos hacernos los tontos, podemos hacernos los sordos, podemos hacernos los ciegos, podemos hacer lo que queramos, pero hermano, esto es una realidad que tú y yo la vamos a enfrentar. Y depende esta mañana la actitud que tú tomes en relación con este evangelio eterno. Ahora, ¿cuál es el contenido del evangelio eterno? Porque hablamos del evangelio. ¿Cuál es el contenido del evangelio eterno? Vamos, hermanos, a ir a Jesús. Y yo, hermano, me voy a referir a Él. Ahí me voy a escudar. En San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 1, dice Jesús que andaba por todos los pueblos y por todas las ciudades, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio, hermano? ¿Cuál es el contenido? ¿El reino de quién? El reino de Dios. Ahora, ¿qué contiene, hermanos, ahí el reino de Dios? Contiene, hermano, ¿qué cosa? El Mesías que iba a venir. El mundo estaba perdido en el pecado, sin remedio. Esos corderos, hermanos, no salvaban a nadie. Era un símbolo del verdadero Cordero. Y todo el Antiguo Testamento y los profetas están anunciando hacia ese Cristo que va a venir. Y va a venir a morir ¿para qué? Para que podamos tener la vida eterna. Por lo tanto, el Evangelio eterno está centralizado en Cristo Jesús. Y para eso, hermanos, está el nacimiento, en primer lugar, del Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Está la vida del Señor Jesús. Está el ministerio del Señor Jesús. Mateo 11, versículo 5. Está su muerte expiatoria. Marcos 10, 45. Efesios 2, 14 y el 17. Hechos 10, 36. Está la resurrección del Señor Jesús. Y está la entronización del Señor Jesús en el trono allí celestial. Hechos capítulo 2, versículo 30 al 33. Por lo tanto, el evangelio que los discípulos, que los apóstoles predicaron, ¿cuál era? Era el evangelio de ese Cristo venido, nacido de mujer en Belén. Y ese Cristo, ¿qué cosa, hermanos? Que nace, viene a predicar, es muerto, es resucitado y es ascendido al cielo. Hermanos, ese es el evangelio eterno. El Mesías, el Salvador del mundo. Hechos 5:42, Hechos 8:35, Hechos 17, 3 y 18. Que era la predicación de todos los apóstoles. ¿Qué predicaban ellos, hermanos? Ese Cristo que vino, ese Cristo que ustedes crucificaron, ese Cristo que fue muerto, ese Cristo resucitó, ese Cristo está en el cielo. No era diferente a todas las demás predicaciones. Todos los demás hermanos creían en quién, en un Dios, en un protector, en un ser superior,
pero que pasó por esta tierra, pero está, ¿qué cosa? Está muerto. Y allí, hermanos, están adorando ¿a qué? A un Dios muerto, a un Salvador que, excepto los mahometanos que dicen que se fue en un caballo ahí al cielo. Pero eso es cosa de ellos, hermanos, ¿verdad? Todos los demás, ¿qué? Muertos. Cristo Jesús, hermanos, es un Dios vivo, es un Dios que ha resucitado. Por lo tanto, el Evangelio incluye todas las profecías del Antiguo Testamento, porque las profecías del Antiguo Testamento iban apuntando ¿hacia quién? Apuntaban hacia Cristo. Por lo tanto, hermanos, aquí ese Evangelio eterno de Apocalipsis 14 abarca todo el Antiguo Testamento y abarca todo el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Predicar el Evangelio. El Señor Jesús le dijo, queden en Jerusalén. Y van a recibir ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sentirse que son superiores a otros? ¿Para sentirse que ellos han recibido el Espíritu y son mejores que aquel que no lo ha recibido? ¿Para allí hablar lenguas extrañas que nadie sabe? No, van a recibir el poder ¿para qué? Para predicar ese Evangelio eterno. No van a predicar el Evangelio porque a ustedes se les ocurre. No van a predicar un Evangelio que ustedes se imaginen. Es el Espíritu quien va a descender sobre ustedes y Él les va a enseñar y van a predicar ¿qué cosa? Ese Evangelio puro, el Evangelio eterno. Y lo van a recibir ¿cómo? Y lo van a predicar con poder y autoridad. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Por lo tanto, hermanos, este Evangelio eterno trae esperanza, debe traer gozo, debe llenar el corazón de seguridad. ¿Por qué, hermano? Porque ese Evangelio eterno me lleva ¿a qué? A poder algún día, como cantamos en el himno, ¿verdad? Esa mañana de oro. Y aunque esté el muerto, ¿qué cosa que dice allí? Volverán a vivir, hermano. Qué bonito ese Evangelio eterno. No es un Evangelio de destrucción. No es un Evangelio, hermano, para sentirse allí hundido, fundido. Es un Evangelio para levantar la vista, para dar gracias a Dios. Porque ese Evangelio, hermanos, es cosa. Son buenas nuevas. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Evangelios son qué cosa? Buenas nuevas. Y entonces encontramos algunos que pervierten ese Evangelio. Y las buenas nuevas son, deja de comer carne. Y si comes carne no va a ir al cielo. Y predican, hermano, y en el cielo no va a haber carnicería. Y ese es el Evangelio eterno. Para otros, el Evangelio eterno tienes que arrodillarte y todas las oraciones, todas de rodillas. Y debe caer de rodillas. Y no puedes orar a Dios si no caes de rodillas. Hermano, eso es una perversión del Evangelio. Yo oro a Dios en la cama, yo oro a Dios sentado en el carro, yo oro a Dios, hermano, donde esté y no me importa la posición. El Evangelio eterno, ¿qué cosa, hermano? Son buenas nuevas. El Evangelio eterno no es, hermanos, el largo del vestido y que tengo que vestirme y si no me pongo el vestido largo por allí, hermanos, ese no es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno no es estar hablando contra la bestia, no es estar hablando contra los demás que no adoran a Dios. El Evangelio eterno son buenas nuevas de salvación, no de condenación. Y será de condenación para aquel que no siga el mensaje de este Evangelio eterno. Porque el Evangelio eterno significa, ¿qué cosa, hermano? Adorar a Dios. Y al adorar a Dios, hermano, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y no vamos a hacer lo que a mí se me ocurre o lo que a mí me parece. Y hermanos, si yo he escuchado ya en tanto tiempo esa perversión del Evangelio. Y hablan, hermanos, allí de la comida, y hablan de esto, y hablan del otro, y hablan de aquí, y hablan de... Hermanos, ese no es el Evangelio. Llenemos el corazón de amor por las almas que están perdidas. Veamos de rescatarlas, hermanos. ¿Para qué? Para que no sufran la condenación eterna. Pero no lo estemos condenando antes de tiempo. No somos nosotros quienes vamos a condenar a aquellos que están con la imagen de la bestia. Hablemosle de qué cosa. Hablemosle de las buenas nuevas. Ese es el Evangelio eterno. ¿Me estoy explicando, hermano? Y me da pena cuando en las iglesias surgen hermanos y surgen hermanas contra la carne y contra el vestido y contra esto y contra el otro. Y parece que la religión, parece que el Evangelio es eso, hermano. Qué triste. Que dice ayer que leímos al principio, pervirtiendo el Evangelio.
No que haya otro, pervirtiendo el evangelio que es el evangelio eterno. Ahora encontramos, hermanos, que ese evangelio debe traer gozo, debe traer paz al corazón. Hechos capítulo 8, versículos 18, 38 y 39. Pablo recibió ese evangelio y lo recibió no de hombres. Cuando nosotros vamos, hermanos, allá a Hechos, el capítulo 9, leamos todo el capítulo 9. San Pablo recibió ese evangelio eterno directamente del autor del evangelio, de quien encarnó el evangelio, de Cristo Jesús. Por lo tanto, el exponente, podríamos decir, casi máximo del evangelio es el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo, hermano, nos habla de qué cosa, de ese evangelio eterno. Él lo resume en Romanos capítulo 11, versículo 1 al 4. Allí sumariza él lo que es el evangelio. Y allí nos sigue hablando el apóstol San Pablo, que la salvación es por la justificación por la fe. No nos salvamos por lo que hacemos. No nos salvamos por hacer esta obra, hacer la otra obra. Las obras no salvan a nadie. El que salva es ¿qué cosa? Es la fe en Cristo Jesús. Y las obras es el resultado de haber aceptado a Cristo en mi vida. El buen árbol, ¿qué cosa? Da buenos frutos. Pues si yo quiero dar frutos por mí mismo, hermanos, estoy equivocado. El buen fruto viene de ¿dónde? Viene del árbol. Y el árbol, ¿qué cosa, hermanos? Es Cristo Jesús. Unido a Cristo, aceptándolo por la fe. Directamente, ¿qué cosa? Mi vida va a dar ¿qué? Va a dar buenas obras. No tengo que esforzarme. No tengo que estar maquinando allí a ver qué voy a hacer para salvarme. La salvación, hermanos, es la justificación por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Romanos 3:28, Romanos 4:25, Romanos 5:1, Romanos 8:1, versículos 33 y 34. Ese es el evangelio, hermano. No es el evangelio querer encerrarme en un monasterio y pasarme la vida encerrado allí sin ver a ningún ser querido. Yo visité, hermanos, una vez un monasterio de esto. Me pidió una hermana que fuera a visitar a su hija, que se había encerrado en un convento. Y llegué allá, hermano, y pude hablar con esa hija. No la pude ver, porque tenían allí un molinete así de madera. Y entonces allí, hermanos, si alguien le llevaba alguna cosita de comer, la ponían allí y daban vueltas ese molinete y del otro lado la persona recogía el alimento. Y para poder hablar había que hablar allí, pero allí estaban, hermanos, esas paredes. Como digo, es una cosa que daba vuelta y allí, hermanos, pude hablar con aquella hija. Ella se encerró en ese monasterio donde el voto que se hacía era nunca más en la vida ver el rostro de ninguna persona fuera de las que estaban dentro del monasterio. Jamás podían ver a nadie del resto del mundo. Encerrados, hermano, para el resto, viendo solamente la cara de los que allí estaban. Y yo hablé, hermano, con aquella hija, me acuerdo, y sería largo conversarles a ustedes, hermano. Qué triste, hermano, pensar que de esa manera se alcanza la salvación. La salvación, hermano, no está en aquello. La salvación, hermano, no está en que el fin del mundo viene y me voy a ir a vivir en las montañas por allí para escaparme de la persecución. Hermano, ese no es el evangelio eterno. Eso es escapar del evangelio, no entender lo que es el mensaje de salvación y el mensaje de Dios. Hermanos, que vengan las pruebas, que venga la persecución. Y va a venir en todas partes. Si yo estoy con Cristo Jesús, hermano, ¿qué miedo voy a tener? ¿De quién le voy a temer? ¿Por qué voy a escapar yo? Y me da pena, hermano, cuando he escuchado, yo he tenido aquí y aquí hubo un pastor que yo lo ayudé a entrar por migración, aquí, digamos, a Estados Unidos. Y ese pastor, hermano, fue pastor de varias iglesias, que quizás ustedes lo conocen, pero no voy a dar el nombre. Y ese pastor, hermano, un día fue a mi casa y estuvimos ahí como 4 horas. Y me dice, Antonio, voy a pedir 1 año de licencia a la conferencia. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, estoy haciendo un plan, ya lo tengo ya más esquemado aquí. Voy a ir para el norte de California, no sé dónde, por allá Oregón, no sé dónde. Iba a comprar no sé cuántas acres de tierra allá. Y allá iba a ser, hermanos, un refugio para escapar de la persecución y del fin del mundo que ya venía. Y hermanos, si me habló, yo le tuve que decir al dueño, tú estás loco, y estás loco de remate. Porque tú vas a hacer allí un establecimiento y quieres llevar a todos los adventistas por allá. Y quieres poner una escuela, y quieres poner un hospital, y quieres poner fábrica para que atrás. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer otra ciudad, te vas a escapar de aquí y quieres hacer otra por allá.
Le digo, qué estúpida, le digo, idea de querer escapar del tiempo del fin. Hermanos, ya hay muchos. Y ustedes quizás conozcan hermanos que se han ido de acá. Y se han ido. Yo conozco a varios hermanos locos que están por ahí perdidos. Pero Dios, hermanos, Dios tenga misericordia de ellos. Ahora seguimos un poquitito más adelante, hermanos. El apóstol San Pablo dice que el evangelio consiste, hermanos, en la resurrección del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ¿qué cosa? Vana sería nuestra fe, vano sería el evangelio, no tendría ningún motivo. 1 Corintios capítulo 15, léanlo ese capítulo allí en sus hogares y verán, hermanos, allí. Ahora él habla de ese Jesús y predica que es el Mesías resucitado. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Por lo tanto, el evangelio, hermanos, está centralizado ¿en quién? En Cristo Jesús, en su obra aquí en la tierra, en su muerte, su resurrección y en la entronización allí en el reino de los cielos. Ahora llega la parte más triste. Triste para el que él desoiga este evangelio eterno. Y es, hermano, que este evangelio eterno nos habla de ¿qué? Nos habla del juicio. Porque la hora del juicio, ¿qué? Viene. Y aquí está el punto serio. Y aquí está el punto crítico. Y tú, querido hermano, que has venido esta mañana, tú que has venido de visita, y tú, querido Eloy, querida María y todos los demás que los quiero mucho. Hermano, este mensaje es serio. Este mensaje nos trae la hora del juicio. ¿Y quién es el que va a tener miedo de la hora del juicio? El que está con Dios no tiene ningún problema. Porque Dios, ¿qué cosa, hermano? Dios es mi juez y Dios es mi abogado. Yo no tengo por qué preocuparme. Él me va a defender. La causa está en sus manos. Y el destino y el veredicto ya lo sé por anticipado. Si estoy con Cristo, ¿qué cosa? Tengo vida eterna. Así que venga el juicio. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Por qué voy a tener miedo? El miedo del juicio es aquel que desoiga el mensaje de amonestación de ese evangelio eterno. Es aquel que no haga, ¿qué cosa? Lo que el evangelio eterno me dice. Y aquí, hermanos, está la parte seria. Seria porque muchos de nosotros, hermanos, nos gusta un evangelio suavecito. Nos gusta un evangelio sin esfuerzo. Un evangelio que no me perturbe mi vida, ni mi plan, ni mi programa. Ese evangelio eterno me trae el sábado de mañana a la iglesia y vengo y canto y oro como los ángeles. Pero después del mediodía, que me deje tranquilo. El evangelio es dormirme una larga siesta, quedarme sin hacer nada, ir a visitar la suegra o la tía o la prima o la hermana o qué sé yo qué, pasarlo bonito por allá. Ese es el evangelio eterno. Pero ese evangelio eterno, hermanos, me lleva a que tengo que adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y ese que hizo los cielos y la tierra está en el cuarto mandamiento, porque el sábado me está diciendo qué cosa, que tengo que adorar a quién, al Creador. ¿Notamos, hermanos, entonces la conexión? ¿Notamos, hermanos, allí que no podemos nosotros, hermanos, seguir un evangelio diluido, un evangelio pervertido? Me siento cómodo, vengo el sábado de mañana y el sábado de tarde ya no es sábado, el sábado de tarde ya es cosa mía. Ya es para que yo haga mi plan. Tengo mi programa en la tarde y no me moleste. En la mañana también vine a la iglesia, ya cumplí con Dios. Hermanos, es un evangelio pervertido. El evangelio eterno me dice que tengo que adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y eso lo encuentro directamente en Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del sábado. ¿Por qué? Porque Jehová es el creador del universo. ¿Notamos, hermanos? ¿Estamos captando la seriedad de este mensaje? Y esto me dice a mí, ¿qué cosa, hermano? No te olvides que viene ahora, ¿qué? Viene el juicio. Pero el juicio, ¿para qué? ¿Qué me preocupa a mí el juicio? Si yo estoy obedeciendo a Dios, si estoy siguiendo el evangelio eterno, que venga el juicio, bienvenido. Ojalá viniera mañana. ¿Por qué? Porque el juicio eterno, hermanos, es la salvación y la redención del Hijo de Dios y la perdición del otro. Y el que se pierde es porque se quiso perder. Hermanos, Dios no va a hacer perder a nadie.
Cada uno se va a perder, ¿por qué? Por no obedecer a ese evangelio, por seguir su propio evangelio pervertido, diluido. Así de sencillo, hermanos. Y me da mucha pena. Y a veces digo yo y me pongo a analizar, ¿será que estoy donde estoy bien o estoy mal? Y vamos aquí solamente una cuadrita y media nomás, y cruzamos ahí el stop, ayer, el stop que hay, nada más, ahí nomás, salimos a la calle, cruzamos el stop y nos encontramos con una iglesia Seventh Day Adventist Church. Sábado de tarde, ni las moscas se arriban por allí. Seventh Day Adventist Church, cerrada, no hay culto, no hay nada. Seventh Day Adventist, qué raro, ¿verdad? Seventh Day Adventist del sábado a la mañana. Me voy a otra iglesia y no la voy a mencionar, que yo he estado allá y he ido a propósito. Y esa iglesia tienen dividido a los miembros en grupos. Muy bien. Y este grupo le toca este mes de enero preparar la comida. Ellos no asisten a ningún culto. Están allí en la cocina y están en el comedor. Para que cuando termine el culto, todos salgan derechitos y ya tienen la comida servidita, todo allí. Ese grupo son los sirvientes, son los mozos, son los del restaurante de la iglesia. Son los que preparan la comida para los otros. Yo le dije, ¿y qué hacen ustedes? Sencillamente un mes perdemos, un mes ni sabemos lo que pasa en la iglesia. Ese mes es preparar allí. Y yo hablé con el pastor. Y me dice, bueno, pastor, es la única manera como vienen los miembros. Si no le hacemos eso, hay muchos que no vienen. Así que le preparamos la comida y entonces vienen al culto. Hermanos, yo podría seguir mencionando, hermano. Seventh Day Adventist. ¿Adventist de qué? ¿Seventh Day de qué? Half Seventh Day tendría que poner, ¿verdad? Half Seventh Day. Ahí estaría más correcto. Hermanos, un evangelio diluido, un evangelio pervertido. Ahora, Pablo, hermanos, reconocía que este evangelio estaba directamente, hermanos, conectado con el juicio final. Veamos ahí, hermanos, en Romanos 2:16, Hechos 17, 30 y 31, habla, hermanos, allí directamente el apóstol San Pablo de este juicio. El juicio, por lo tanto, hermanos, es el evangelio, son las buenas nuevas para el creyente, porque, hermanos, el que viene a hacer el juicio es mi Salvador, es mi Redentor, es el Mesías que vino, hermanos, y cumplió con todas las profecías. Y enhorabuena, hermanos, que venga la hora del juicio. Enhorabuena que llegue la hora del juicio. Por lo tanto, hermanos, este evangelio eterno es el llamamiento de Dios a los hombres. Es un llamado directo a tomar la decisión. Apocalipsis 13 es adorar a la bestia. Este mensaje es adorar ¿a quién? Al que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir, hermanos, que aquí está la alternativa. Aquí está la encrucijada. ¿Te has encontrado tú alguna vez en una encrucijada de caminos? Y no hay alternativa, o tienes que tomar un lugar o tomas para otro. Yo una vez fui con un pastor, hermanos, en el norte de California y nos tomó una nevada terrible por allí. Y llegamos a un lugar de la encrucijada y el pastor quedó allí y dice, y ahora dice, si aquí sí estoy, ¿para dónde vamos? Yo no conozco nada. Que Dios nos dirija. Dice, me parece por aquí, me parece por allá. Le digo, bueno, ojalá que lo que te parezca sea lo correcto, si no, va a ser dónde vamos a ir por allá. Hermanos, aquí estamos en la encrucijada del camino. Es el ultimátum de Dios. Y Dios te dice, aquí está la bestia y la imagen, la adora, recibe la señal. Y aquí está, ¿qué cosa? Aquí está ese evangelio eterno. ¿Para adorar a quién? Al que hizo los cielos y la tierra. Y tú eliges. Un camino te lleva al cielo, el otro te lleva al fuego eterno. Punto, así de sencillo. No es que Dios te va a empujar. Eres tú el que tienes que elegir.
Eres tú el que tiene que tomar allí la decisión. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Veamos allí, Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 8. ¿Qué es lo que dice allí el apóstol San Pablo? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan, hermanos? El fuego eterno, ¿para quiénes? Para los que no obedecen el evangelio eterno. Hermanos, aquí está clarito la cosa. Ese evangelio eterno tú, esta mañana, lo tomas como tú quieres. ¿Lo aceptas? ¿Lo obedeces o lo desoyes? Si lo desoyes, el apóstol te está diciendo el fuego eterno. Si tomas el camino, lo ves, es la salvación y el cielo. Por lo tanto, hermanos, no le echemos la culpa a Dios. Dios nos está hablando esta mañana. Y nos está hablando, hermanos, en una manera clara. Por lo menos lo más claro que yo puedo hablar. Y yo, hermanos, he orado un montón de veces antes de hoy, para que Dios me diera las palabras y le dije, Dios, ilumíname. Mi mente torpe, aclárala. Dame las palabras adecuadas. Pueden ser, hermanos, duras, pero es el evangelio eterno. Es una amonestación, hermanos. Y esta amonestación, hermanos, es vida eterna o condenación eterna. Aquí no hay juego, hermanos. Aquí no hay, aquí como querer escabullirnos. O una o la otra. Y tú, hermanos, elige. Y el ultimátum de Dios esta mañana es evangelio eterno, no pervertido, no diluido. No un evangelio suavecito para conformar. No, hermanos, el evangelio es como es. Y punto. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Pero no te voy a dar, hermanos, aquí un evangelio bien suavecito, para que, hermano, te vayas tranquilito a tu casa. No. Nunca lo he hecho en los 60 años, menos lo voy a hacer ahora, hermano. Antes, cuando corría el peligro que la conferencia me corriera, nunca lo hice, y ahora que si me corre la conferencia, ¿a dónde me va a correr? ¿A dónde me voy a ir? Primera de San Pedro 4, 17. Léanlo, hermano. La proclamación del evangelio eterno, hermano, debe traer gozo a tu vida. No es para traer miedo. Es el mensaje directo, claro, el ultimátum de Dios. Por favor, hermano, despierta. Por favor, hermano, deja de andar en tus caminos. Por favor, hermano, escucha la voz de Dios. Haz lo que Él te dice, no lo que a ti te parece. Deja esa vida de andar, hermanos, ahí entre el mundo y entre Dios. Decídete una vez. ¿Por qué? Porque no sabes, hermano, qué cosa. ¿Cuándo vas a morir? No sabes, hermano, cuándo será el último día tuyo. Quizás antes que Cristo venga. Y si no, viene el juicio. Y en el juicio, hermanos, allí no hay cómo escaparse. Y ese juicio, hermanos, está ¿cuándo? Y ahí está lo interesante. Ese juicio está llevándose a cabo ahora. Lo vamos a tener un poquito más adelante con más detalle. Porque cuando Cristo viene, ya viene ¿qué cosa? Viene ya con el fallo decidido. Ya viene, venid bendito de mi Padre, malditos al fuego eterno. O son las ovejitas, o son los cabritos. O vida eterna, o condenación eterna. Así que cuando Cristo venga, hermano, ya ese juicio está, ¿qué cosa? Está cerrado. Ya el caso, hermanos, todo el veredicto está ya listo. El Señor Jesús viene solamente para decir el veredicto. Decir, salvo o condenado, punto. Ese juicio, hermanos, está llevándose a cabo ahora. Los ángeles del cielo van en tu nombre, van anotando, hermanos, allí, día por día, hora por hora, minuto por minuto. ¿Eres consciente de eso? Hermanos, es el mensaje de Dios. Es el ultimátum. En una manera muy clara. Y este mensaje, hermano, ¿qué cosa? Es aceptar la salvación por la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:13, 1 Corintios 15:2, Romanos 1:16, Romanos 8:15 al 17. Y este mensaje, hermanos, es predicado ¿cómo? Es predicado allí calladito, es predicado en secreto, es predicado para que algunos lo escuchen y otros pasen desapercibidos. Dice, es un mensaje en alta voz. Un mensaje que es para todo el mundo, para que todo el mundo lo oya y todo el mundo lo escuche.
Y es el mensaje, hermanos, directo hacia el sábado, porque es adorar ¿a quién? Al que creó los cielos y la tierra. Y el cuarto mandamiento me dice en una manera clara, ¿qué cosa, hermanos? Allí yo soy, acuérdate, porque yo soy el creador de los cielos y la tierra. Y ahora, hermanos, ese cuarto mandamiento no era solamente ese sábado, no era solamente para los judíos. Noten, hermanos, el evangelio diluido. Vayan ustedes a cualquier iglesia evangélica. En primer lugar van a encontrar que el sábado están cerradas las iglesias, están el domingo. Y entonces pueden preguntar ustedes, ¿y por qué? Bueno, porque el domingo es el día de adorar a Dios. ¿Y de dónde sale el domingo? Bueno, porque la iglesia. ¿Y la iglesia quién? Cuando el Señor Jesús dice ni una jota ni un tilde de la ley va a perecer. Cuando me está diciendo la palabra de Dios que en el cielo se va a guardar el sábado. Y entonces, ¿cómo, hermano? Un evangelio diluido, un evangelio pervertido. Un evangelio, hermano, que yo no sé por qué existen todas las demás iglesias evangélicas y protestantes y católicas. Yo no sé por qué existen. ¿Cuál es el propósito, hermano? Es verdad que muchos están engañados. Y dice en relación con Apocalipsis 14, la sierva del Señor, que va a llegar el día en que grandes multitudes serán convertidas al escuchar este ultimátum de Dios. Lo dice el Espíritu de Profecía, hermanos, en una manera clara. Grandes multitudes que están, hermanos, en esas iglesias que están confundidas, donde están un evangelio pervertido, hermanos, van a escuchar ese mensaje y lo van a aceptar. Pero tú y yo, hermanos, que lo conocemos, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese evangelio? ¿Lo estamos, hermanos, siguiendo en una manera clara? La mayoría dice, no, que el evangelio era para los judíos. San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 me dice que no era para los judíos, me dice que era para el hombre. Y cuando voy allá a Isaías 56, 6 y 7, me dice que ese evangelio y ese sábado era para los extranjeros, no para los judíos. Era para todos los extranjeros que tuvieran. Ese sábado era para ellos también. No era exclusivo para los judíos. Y cuando voy a Isaías 66, versículos 22 y 23, me dice que en el cielo van a ir todos los sábados a orar delante de Dios. Hermano, ese es el evangelio eterno, conectado con el creador de todas las cosas. Y allí, hermano, vuelvo a repetir, no podemos separarlos del sábado. Por lo tanto, hermanos, este mensaje de San Apocalipsis 14 es revivir la adoración verdadera, porque en Apocalipsis 13 nos habla de la adoración a la bestia y a la imagen. Y aquí, hermanos, está la contraparte para que nosotros no nos caigamos allí en error ni en equivocación. Dice, temed a Dios y dadle gloria. Qué bonito, hermano. Si ustedes toman esto aquí, está tomado directamente del mensaje de Moisés y Israel. Lean Apocalipsis 14 y vayan allí a Deuteronomio capítulo 6, versículos 13, 14 y 17. Vayan al capítulo 10, versículos 10 y 20. Al capítulo 13, Deuteronomio versículo 4, y verán, hermanos, ese mismo mensaje. San Juan tenía en mente todas las profecías del Antiguo Testamento, las conocía perfectamente bien y las relaciona en una manera directa con este mensaje final que Dios nos está mandando allí. Y ahora depende de la respuesta que tú le des. Apocalipsis capítulo 15, veamos el versículo 4. ¿Queremos ir allí a Apocalipsis 15? Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Y veamos, hermanos, allí el mensaje claro que nos está dando allí el Evangelio. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, temed a Dios y qué cosa, y darle gloria. Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Notamos, hermanos? La relación directa con la temer a Dios y adorarle con el juicio, porque los juicios de Dios, ¿qué cosa? Allí en una manera clara se han manifestado. ¿Y adorar a quién? Adorar, tú solamente eres santo. No hay imágenes, no hay dioses fabricados por los hombres, no hay dioses inventados por los hombres que puedan, hermanos, recibir la adoración correcta. Es solamente el Dios, creador de todas las cosas.
Y terminamos, hermanos, aquí. Ahora, esta adoración es una obediencia voluntaria. Qué bonito, hermano. Dios no te obliga a ti. El pastor Cabrera tampoco te obliga. Enójate con el pastor Cabrera porque te está diciendo la verdad pura y clara. Enójate con él. Pero hermanos, aquí está ese mensaje de temer a Dios. Génesis capítulo 22, 1 al 12. Hermanos, estos versículos son clave, porque aquí, hermanos, está la respuesta que tú le vas a dar a Dios. Éxodo 20, 20. Deuteronomio 6, 13 y 17. Deuteronomio 10, 12. Salmo 11, versículo 2. 112, perdón, el versículo 1. Salmo 119, 63. Salmo 128, versículo 1. Hermanos, es un mensaje de amonestación, es un mensaje claro y es el ultimátum. Aquí, hermanos, o lo tomas o lo dejas. Lo aceptas o lo rechazas. Puedes ir a otra iglesia donde te van a predicar más suavecito. Puedes ir a iglesias adventistas también, donde el pastor ahí es más bueno que el pastor Cabrera. El pastor Cabrera es muy duro, ¿verdad? Muy rezongón, me dijo por ahí alguien por allá. Pero no importa, hermano. Soy rezongón. Pero, hermanos, yo quiero el día del juicio decir: bien, Antoñito, predicaste el Evangelio eterno. Gracias. Y ese Evangelio eterno se resume. Y escuchen bien, hermanos. Y quiero terminar en una manera clara con esto. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso, todo lo que podamos decir, todo el Evangelio, todo lo que podamos nosotros hablar allá, nos dice ¿qué cosa? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo el hombre. Notamos, hermano, este versículo resume todo lo que yo he dicho aquí esta mañana. Teme a Dios. ¿Y qué cosa? Teme a Dios. ¿Estamos temiendo a Dios? Guarda sus mandamientos. ¿Qué estamos haciendo con los mandamientos? Especialmente con el cuarto. ¿Lo estamos cumpliendo? Hermano, yo quisiera ver los sábados de tarde todos ustedes aquí. A menos que tuvieran algún problema, alguna emergencia por ahí. Pero hermano, yo no sé el sábado de tarde dónde están todos los hermanos de New Hope. Yo no sé. Los demás adventistas de los Half 7 Days, bueno, ya saben, porque la iglesia está cerrada, así que no sé. Esos son Half 7 Days. Y yo voy a proponer, hermanos, a las iglesias que cambien un poquito el nombre y que le agreguen ese half. New Hall, hermano, no es half, es whole. Whole 7 Days. La iglesia entera, 7 Days Adventist. Y no voy a pedir, hermano, que levante la mano cuántos quieren ser whole 7 Days Adventist, pues yo sé que levantaría la mano todo, pero le estaría ayudando a mentir, porque esta tarde se van a quedar y no van a venir, entonces van a estar mintiendo. Y yo no quiero ayudarles a mentir, pero sí, hermano, estoy diciendo bien claro. Tú eliges, tú escoges. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es ¿qué cosa? Es el todo del hombre. Y entonces voy, hermanos, allí al versículo que sigue. Y el versículo que sigue, después del mensaje eterno, después del evangelio, después del llamamiento de la obediencia, después de la resolución y saber, hermanos, que en el capítulo 13 voy a adorar a la bestia o el capítulo 14 voy a adorar a Dios. Y tú eliges. Y entonces, hermanos, ¿qué cosa? Notemos Eclesiastés 12, 14, porque Dios traerá, ¿qué cosa? Toda obra a juicio. Hermanos, el Evangelio eterno no podemos separarlo de la hora del juicio, porque esa es la parte final. Allí, hermanos, concluye la lucha entre el bien y el mal. Allí, hermanos, Dios decide quiénes van a venir conmigo. Venid, bendito de mi Padre. Y a los otros le va a decir qué cosa. Y noten, hermanos, que lo que estaba diciendo es serio, porque van a haber muchos pastores adventistas. Y lo voy a decir, hermanos, clarito, muchos pastores adventistas. ¿Por qué? Porque me está diciendo el mismo Señor Jesús, en aquel día me van a decir, pero Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre esto, y en tu nombre lo otro. Y el Señor Jesús le decía, no te conocí. Tú recibías el cheque del sur de California, pues yo no te conozco a ti. Hermanos, esa es la realidad.
No queremos quizás decirlo porque, ya lo dije ya yo, ¿verdad? No me di cuenta, lo dije. Queridos hermanos, el mensaje de Dios es claro. No te conozco. Y tú eras un pastor ordenado, un predicador. Señor, si en tu nombre predicamos tantas veces en esta iglesia y en la otra. Y Señor, en tu nombre hasta hice milagros. Mira. ¿Y qué pasa? No te conozco. Tú no fuiste el mensajero de Apocalipsis 14. Tú no predicaste el evangelio eterno. Predicaste un evangelio pervertido. Predicaste el evangelio para tranquilizar, para conformar a los miembros, y no el evangelio que habla qué cosa. La hora del juicio es venida. Obedeced, guarda los mandamientos. ¿Qué más podría decir, hermano? Me faltan palabras. No sé qué más decir. ¿Pero has escuchado tú el ultimátum de Dios? ¿He sido claro esta mañana? Si te lastimó, me alegro porque lo has sentido. Si no te lastimó, quizás no, ni pasó como el agua arriba del pato, ¿verdad? Pero además estamos viviendo en la hora crítica, hermano. No es para jugar. Yo escuché esta semana y dije ayer, hermano, no voy a mencionar aquí ni voy a hablar mucho de eso. Hay un programa nuevo en el CNN que se llama Cala. Dura 1 hora. Y en esta semana escuché 2 entrevistas que hicieron allí en una manera clara. La primera le hicieron a Walter Mercado. Y ahora, hermano, Walter Mercado ya no se llama más Walter Mercado y se enoja cuando el entrevistador le dijo a Walter Mercado, no soy más Walter Mercado. Ahora soy Shanti Ananda. ¿Eso es correcto, hermano? Borró su nombre, se llama Shanti Ananda. Es el mismo Walter Mercado. Pero ya no es más, no le digan porque no lo van a encontrar más. No van a oír más a Walter Mercado. Van a escuchar Shanti Ananda. Y hermanos, allí le hicieron una cantidad de preguntas muy claras. Y ayer, cuando estaba almorzando, yo pongo el CNN y allí estaba ahora el brujo mayor para los mexicanos. Y se llama Antonio, tenía que ser bueno por eso. Antonio Vázquez Alba, ese es el nombre de él. Se lo conoce como el brujo mayor. Entonces se llama Antonio Vázquez Alba. Y él lleva 35 años, dijo ayer, prediciendo. 35 años adivinando. Y hermanos, y le hicieron preguntas muy directas. Porque dijeron, ¿qué dices de esto? Bueno, y andaba por ahí. Y dice, mire, el entrevistador, hermanos, me gusta el hombre. Dice, mira, queremos preguntas directas, porque el año que viene, a esta misma fecha, vas a venir de vuelta acá. Y vamos a ver lo que tú estás diciendo hoy, cuándo se cumplió y cuándo no se ha cumplido. Y él dijo, del 75 al 80% de lo que él predice se cumple. Y dice, y el otro, bueno, el otro son cosas que, dice, el porcentaje está bueno, del 75 al 80%. Claro, si yo digo que va a haber guerra en el año 2011, está bien, ¿verdad? Va a llegar el año fin, yo estoy seguro que la adiviné. Si yo digo que el problema en Estados Unidos va a ser grave, la cosa puede ser que la pegue también. Pero hermanos, este brujo mayor dijo, yo no creo en Dios. Y lo repitió. Yo, dice, no creo en Dios. Yo sé que Dios existe. ¿Me gustó, hermano, la declaración de él? Yo no creo, yo sé. No es una creencia. Yo estoy seguro que Dios existe. Y le preguntaron por el fin del mundo del 2012. Dice, no, dice eso es de los mayas. Y ese 2012 es el fin del calendario maya del 5.135 años. Termina en el 2012, todo el calendario maya termina ese año. Pero eso no tiene nada que ver con el fin del mundo. Dice, y el fin del mundo es para meter miedo a aquellos que andan mal.
Ahora, hermanos, el fin del mundo viene. Y dijo algunas predicciones que no las voy a mencionar aquí, hermanos, yo las tengo muy presentes para ver. Yo sé que algunas se van a cumplir porque yo también las puedo predecir, ¿verdad? Pero él dijo, hermanos, para Estados Unidos, dijo, Estados Unidos llega al fondo en el 2011. Financieramente va a tocar fondo. Y cuando yo leí el diario ayer, hermanos, yo dije, bueno, yo también podría predecirlo. ¿Saben ustedes que Estados Unidos tiene 14.5 y agréguenle 18 ceros? 14, un punto, 5, 14 y medio. Y agréguenle 18 ceros y vean la deuda de Estados Unidos. Y Obama está pidiendo que le suban ahora aquello, porque le falta dinero para aquello. Está este país, hermanos, realmente en un endeudamiento brutal, espantoso. 18 ceros, agréguenle y léanlo si pueden ustedes, hermanos. Leí ayer y está en Los Angeles Times, hermano, no estoy inventando nada, y se lo voy a decir aquí en una manera clara. El presupuesto americano para la defensa de este país son 530 mil millones de dólares. Solamente para la defensa, 530 mil millones de dólares. Solamente para la defensa, sin contar los gastos de Irak ni Afganistán. Aquello es todavía extra, aquello es la yapa, tremenda yapa. Gastando ese dinero para defenderse. ¿De quién? Para seguir, digamos, el engranaje que tiene. Y el siguiente país es China. Y China está gastando 80 mil millones de dólares. Estados Unidos, 530. China, un país más grande, solamente 80. Y este país, hermano, gastando millones y miles de millones de dólares. En aviones, en esto, en cohetes y lo otro, y por aquí y por allá. Hermanos, estamos en un mundo enloquecido. Estamos en un mundo fuera de control. Y hermanos, y la necesidad de una seguridad es total en el corazón del hombre. El corazón del hombre desfallece. Se va a cumplir Lucas 21 que el Señor Jesús dijo, desfalleciendo los hombres. La preocupación, hermanos, no es para perder el sueño. Esa preocupación, hermanos, es para despertarnos. Es para saber que el fin está cerca. Es para saber, hermanos, que el Señor Jesús viene. Saber que la hora del juicio, hermanos, ¿qué cosa? La hora del juicio ya ha venido, hermanos. Estamos en el juicio. La hora del veredicto final es la que falta. El juicio está en marcha. El juicio, hermanos, estamos nosotros siendo juzgados. Cuando el Señor Jesús venga, hermanos, ya el juicio terminó. El veredicto es final. Ya no hay juicio. Ya no hay más apelación. Ya todo está terminado. Y termino, hermanos, porque orando a Dios, que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Yo no puedo hacerlo. Que Dios te inspire, que Dios te lleve. Estamos comenzando recién poquito el año 2011. Que sea el año en que tú selles un pacto con Dios, pero lo hagas en serio, tomando en cuenta tu salvación, tomando en cuenta la vida eterna. Déjate, hermano, de andar en este mundo navegando a la inseguridad, a lo incierto. Déjate de ser llevado por el viento de un lugar para otro. Aférrate a la roca que es Cristo Jesús. Y que venga la crisis y que venga el derrumbe de Estados Unidos y que venga el derrumbe del mundo. Nada voy a temer porque estoy con Cristo Jesús. Hermanos, ese es en lo que tú tienes que agarrar. Vive la vida con gozo, con alegría, sabiendo que se acerca la hora del juicio. Y la hora del juicio es ¿qué cosa? Es la hora de mi liberación. La hora del juicio es ascender al cielo con Cristo Jesús. Es el fin de todo el dolor y de todo el sufrimiento. Bendita sea que llegue la hora del juicio. Dios te bendiga. Y recuerda esta mañana que este mensaje es el ultimátum de Dios. Y tú viniste a New Hall a escuchar este mensaje final. Y depende si tú lo aceptas o lo rechazas.
Si lo obedeces, tienes la vida eterna. De lo contrario, tú estás eligiendo el fuego eterno. Queda contigo. No es problema de Dios. Dios, hermano, nos ha avisado. Bendito sea el Dios creador de los cielos y la tierra, que en su grande amor me ha mandado este mensaje de amonestación. Bendito sea, hoy y por los siglos de los siglos, es mi sincero deseo y oración esta mañana.